Hola, mi nombre es Elisa. Hola, yo soy Camila. Yo soy Ana María. Y hoy vamos a hablar de la conferencia que dio Soto de Moura acá en la Universidad de los Andes. Él es un arquitecto que ganó el premio Pritzker en 2011 y nos muestra varios proyectos que él realizó y su proceso. A mí lo que más me interesó del video fue cuando empieza a comparar lo natural con lo artificial y lo muestra con una imagen muy interesante donde está una roca que es tallada y pues de esa manera muestra lo artificial versus o pues junto a el concreto, que es algo, un material artificial, pero que está dejado al natural. Entonces, ese contraste que se puede ver en muchas partes de la arquitectura me parece muy interesante y sí, como valioso. A mí también me llamó mucho la atención esa imagen, por lo que tú dices de que muestra un contraste muy claro eh, y también muestra un límite, pues porque de un lado muestra un material y del otro lado muestra el otro. Pero a pesar de existir ese límite, como que Soto de Moura encuentra infinitas posibilidades en sacarle el provecho a esas materialidades. Entonces, no sé, me parece muy inteligente como Di Moura eh, como que siempre busca una alternativa, una forma de de sacar adelante sus proyectos. Y nos lo mostró en los diferentes proyectos que mostró pues a lo largo de la conferencia. Sí, a mí, hablando de los límites, me parece muy interesante como en la parte que él expone su estadio, que él habla de que realmente nada es totalmente abierto. Y, por ejemplo, en su estadio, pues hay un límite visual muy claro, que es cuando empieza el bosque. Entonces, como me parece muy chévere también el contraste entre lo abierto y lo cerrado en la arquitectura y que, pues, realmente los espacios abiertos siempre tienen que estar como contenidos de cierta forma, digamos, para generar una plaza o pues, algún límite de las zonas. Sí, hablando del estadio, también creo que como finaliza la charla, también es muy interesante como él dice como todo lo que logró repercutir esa edificación en la sociedad y como él con un edificio logró generar toda una identidad y él también hablaba como se convierte casi en un artista y empieza a generar una memoria colectiva. Y pues eso me parece muy chévere, como entender los alcances que puede tener la arquitectura y como en esas cosas tan sencillas como tú decías de el material o de los límites, puede generar esas acciones. Y pues... Con lo que dices a mí me parece muy interesante como el rol del arte en la arquitectura, como tú dices que al final él se vuelve un artista y él contó que él habló con unos ingenieros para hacer unas escaleras falsas que se volvían esculturas. Pues me parece muy interesante que al comienzo ellos decían como no, eso no sirve para nosotros, no servimos para eso, y después se volvió algo como tan icónico de él, como una estructura muy linda, muy especial, muy interesante. Sí, y también siento que, pues, como con todo respeto, como la arquitectura de Soto de Moura no es solo de Soto de Moura, sino también de miles de diálogos que él ha tenido con las personas. Entonces, él nos contaba que cuando hizo, creo que fue las oficinas, que hablaba de la doble fachada de vidrio. Sí, sí. Entonces, como que uno piensa que el arquitecto es el encargado de hacer todo el edificio, pero no, es todo un diálogo porque uno también tiene que hablar con el ingeniero, con las como pues con las personas que nos contratan, los que van a los que van a habitarlo, sí. Y uno también como que desarrolla un nivel muy meticuloso porque Eduardo de Moura hasta se fija en la parte artística, entonces hicieron toda esta escultura arquitectónica con su ingeniero, entonces me parece muy interesante que es un arquitecto que se desarrolla en diferentes áreas y que siempre busca diferentes alternativas. Algo que para mí también se rescata mucho el video, es como pues las paradojas como de la naturaleza y la artificialidad, como tú dices, pues los Sí. límites de lo abierto y cerrado, y también como el arte en la arquitectura, pero también como la arquitectura en la comunidad, que es lo que tú dices, como sí. que genera identidad. Sí, como que al fin y al cabo demuestra que la arquitectura trasciende de muchas maneras. Lo que acabas de decir también es como los intereses, que muchas veces la arquitectura sí suena muy bien, pero hay intereses económicos detrás que empiezan a limitar o a, pues, como a dejar fluir, y también lo social, cómo puede ayudar a una comunidad
todo eso es muy interesante. Sí. Bueno, Gracias. Gracias.